es muy interesante porque siempre en nuestras Biblias en español, pues nosotros vemos niño, aun cuando se usen otras palabras griegas que se traducen de la misma manera. Aquí se usa nepio. Tal vez no lo va a recordar, pero sí me interesa que para entender el mensaje de hoy, usted sepa que el nepio es literalmente un niño que todavía le cuesta hablar. Así que es un niño pequeño. ¿Qué edad tiene Febe? Ya iba a decir Zoe. Dios te bendiga. También, ¿verdad? Tú me estás bendiciendo a mí. Qué bueno. Así como Febe, se podría ubicar dentro de la gama de palabras o adjetivos que marcan la madurez natural, llamémosla así. Sería Febe, encajaría dentro de esa palabra. Pero cuando la aplicamos en el ámbito espiritual, porque dice el apóstol, si vosotros, o mejor dicho, verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, está hablando de un heredero. ¿Cuántos saben que somos herederos? Dice que somos herederos y somos coherederos con Cristo. Entonces dice que si el heredero es niño, nepio, podríamos decir inmaduro, todavía le falta crecer, todavía tiene que desarrollar muchas cosas. Dice que en nada difiere del esclavo. El apóstol está poniendo ejemplos, analogías, que tal vez eran muy claras en el tiempo en el que él escribió, al principio de la iglesia, en el primer siglo. Sin embargo, ¿cuántos alguna vez fueron cuidados por una aya o fueron cuidados por alguien que ayudaba a su mamá? Porque tal vez la mamá trabajaba. ¿Alguno de ustedes tuvo una nana? Así le decimos aquí, ¿verdad? A ver, levanten bien la mano, no tengan pena si no es malo haber tenido una nana. Bueno, cuando el niño es pequeñito, necesita una nana, necesita a alguien que le cuide. Usted recuerda que el mismo Moisés, cuando estuvo o fue protegido en aquella arquía, llegó en el río, se estaba bañando la hija de Faraón, lo dice el Éxodo. Y lo interesante es que Jocabed, que era su mamá, la fueron a traer porque la hermana de Moisés, ¿alguno se recuerda cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam o María, ¿verdad? Entonces, la hermana de Moisés, aquella ancianita que danzó después de que pasaron el Mar Rojo, ¿se acuerda? No le importó sus 80 y pico de años y danzó. Así que si usted ya tiene riuma, danza y de repente se le va la riuma, ¿verdad? No se fije mucho en los problemas. Pero ella era una niña cuando Moisés, yo creo que le llevaba unos 10 años, algo así. Pero fue inmediatamente a decirle, mire, yo conozco a alguien que puede cuidar a Moisés, y era la mamá. Así que la mamá cuidó a su hijo, pero hizo la función de nana. Entonces lo que está diciendo el apóstol aquí, porque nos va a dar otra vez una enseñanza en cuanto a lo que es todavía estar bajo la ley y lo que significa estar bajo la gracia, que eso es lo que hemos venido hablando, ¿se acuerda? Dijimos, me parece que hace 15 días, porque estuvo el hermano Vidio hace 8, hablamos de ¿para qué sirve la ley? Algunos de ustedes tal vez vinieron y se recuerdan. Entonces, él está diciendo, bueno, en una casa quizá murió el padre o sencillamente el padre está negociando, está haciendo algunas cosas, pero el heredero, aunque sea pequeñito, dice que aunque es heredero, no difiere, es decir, no hay diferencia con un esclavo. Trate usted de ir conmigo despacio, yo estoy tratando de ir despacio conmigo, con usted. Porque el esclavo a la larga pareciera que no es dueño ni siquiera de su vida. Y es que aquí cuando usa esclavo es la palabra dulos. Y el dulos realmente era aquel que había sido comprado, era un siervo, era un esclavo, pero no era ni siquiera dueño de su propia vida. No podía él tener ningún gusto
Su amo lo podía matar si quería. Entonces, eso es lo que viene hablando en la introducción del capítulo 4, pero dice inmediatamente, aunque ese heredero es señor de todo. En otras palabras, si es el único hijo, no importa la edad, es dueño de todo. Ahora, yo quiero tratar en esta noche de provocarlo a usted un poco. Me gusta provocar. Pero provocar a que usted medite. Porque aunque usted ya es heredero de todo lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, puede ser que no lo esté disfrutando. Porque todavía es muy inmaduro en la escala de su crecimiento espiritual. Y puede ser que otro que se acaba de convertir ya está disfrutando cosas que usted no disfruta porque está madurando rápidamente. Usted ha visto personas que maduran muy rápido en la vida cristiana. Tienen 6 meses de convertidos y ya quieren predicar, y algunos ya predican. Y otros que llevan sentados en una silla por 30 años, todavía les da miedo. Todavía se sienten inseguros. Entonces, el nepio es el que balbucea, no sabe hablar todavía. Y entonces el apóstol Pablo, en varios pasajes que me gustaría que juntos leyéramos, nos amplía qué es un nepio. Por ejemplo, si vamos nosotros a la primera epístola a los Corintios, un poquito atrás en el Nuevo Testamento, fíjese que el apóstol Pablo en el capítulo 3 está, yo diría, exhortando a los corintios. Los corintios fueron una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Los corintios eran personas con muchos recursos económicos. Sin embargo, los corintios, a pesar de que el apóstol Pablo fue el que Dios usó para levantar esa obra, le dieron muchos problemas al apóstol porque eran nepios, eran niños. Entonces dice en el capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Es una exhortación del apóstol a los corintios. Yo digo que por eso los corintios se enojaban con Pablo. Espero que usted no se enoje conmigo. Pero dice, sino como a carnales, como a nepios, eso dice el original, como a niños, nepios, la misma palabra que acaba de usar el apóstol en Gálatas, en Cristo. Entonces quiere decir que el nepio, el inmaduro, el que en su recorrido cristiano, sin importar el tiempo que lleva de haberse entregado a Cristo, no ha madurado, no ha crecido, no se ha desarrollado, es como que si fuera un enano espiritual. Y cuando hablo de provocarlo a usted es porque hoy tendríamos que salir de aquí definiendo nuestra estatura espiritual. No podemos, fíjese que la profecía dice, y el tiempo es corto. Claro, usted va a pensar, porque siempre hay incrédulos, ¿verdad? Esa profecía ya me la sé. Siempre dicen lo mismo. No, tenga cuidado. Porque en una de estas, la profecía se cumple completamente. Entonces, usted sabe que el Señor viene por una iglesia madura, crecida, desarrollada. Entonces yo me tengo que preguntar, no cuántos años llevo de cristiano, ni cuántos privilegios tengo, ni cómo me ayuda en el escalafón cristiano, en todo el currículum que yo tengo, sino que yo lo que tengo que meditar, y esta noche tengo que saber por seguro, es si ya yo pasé de la etapa del nepio, porque parece como que es una prueba pasar de tecnón a paidón y de paidón a nepio. Como que si pasamos de ahí es que sí estamos desarrollándonos. A nadie le gusta, puede pensar que es una tragedia, que genéticamente, porque me parece que es genética, una persona o un niño que los pediatras les van marcando
así, y los padres también en su escalita, y van creciendo porque ellos tienen, los médicos y los padres necesitan saber que se va creciendo normalmente. Pero si alguien le marcaron 80 centímetros y tenía sus 8 años, o qué sé yo, 7 tal vez, depende si es alto o es bajo, y al otro año le marcan 80, y al siguiente año 80, ¿usted qué cree que va a pasar ahí? El médico se va a preocupar. Yo sé que ahora hay vacunas para crecimiento, hay procedimientos para alargar los huesos, ¿sabía usted? Pero si genéticamente la persona se está quedando así, todo mundo, y la misma persona, si ya es consciente, está preocupado. ¿Verdad que sí? Ahora, aplíquelo a lo espiritual. Si usted se convirtió en el 60, en el 60 no, ya sería muy viejito usted, pero tal vez, ¿verdad? Se convirtió en los años 80. Vivió todo el avivamiento del IM. Conoció al hermano Otto, oía todos los mensajes. Pero de eso data ya 38 años y usted no ha crecido, no se ha desarrollado. Tiene que detenerse y decir: Señor, ¿qué está pasando? Claro, hace muchos años que lo tendría que haber dicho, pero mi responsabilidad pastoral es provocarlo a usted a que medite. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos para saber dónde nos quedamos estancados, si es que nos quedamos. Fíjese pues, aquí el apóstol Pablo dice que al nepio se le puede ubicar como carnal. Ahora, ¿qué será ser carnal? ¿Qué será ser espiritual? Bueno, el carnal es el que se deja llevar por su carne. Y usted, solo entre usted y usted mismo, pregúntese si usted todavía se deja llevar mucho por su carne o ya se está dejando llevar por el Espíritu. Bueno, seamos mucho más específicos. ¿Le gritó usted a alguien hoy? No me diga, ni levante la mano, no se dé color. ¿Se enojó usted así mucho con alguien hoy? ¿O con usted mismo? De repente se le salió una de 3 pisos. Todos dicen no. Pero ¿hizo algo usted en la carne hoy? Qué bueno que sean sinceros. Porque si alguien me dice: no, hermano, todo lo que yo hice hoy fue en el Espíritu, déjeme que sospeche que no es cierto. Pero en la medida que nosotros nos estamos dejando llevar por la carne, y aquí el apóstol Pablo da características del nepio, dice en el verso 2, capítulo 3 de 1 Corintios 1, capítulo 3, 1 Corintios, dice: os di a beber leche. El nepio toma leche. ¿Usted todavía toma pacha, hermano? ¿O ya se le puede dar a usted de comer alimento sólido? Yo he estado pensando si ya los discipuladores tienen que dar alimento sólido. Pero me pregunto, ¿lo entenderán los discipuladores? ¿Se lo comerán o se empacharán? ¿Se lo comerá usted o se le va a quedar aquí atrancado? Porque Pablo dice: os di a beber leche y no vianda. Entiéndase, alimento sólido. Porque aún no erais capaces. Dice: ni sois capaces todavía. Bueno, me imagino que ya Febe ya come de todo. ¿Sí? Bueno. Pero ¿se ha dado cuenta que al bebé no le puede dar carne, verdad? Hasta las madres experimentadas aquí, ¿a qué edad se le da carne para masticar a un niño? Bueno, hasta que tenga dientes, ¿verdad? Porque si no, solo se le da así papilla de carne, ¿verdad? Y esas papillas que se hacen, ¿no? Ya sea en casa o que se venden. Pero tiene que haber una madurez en su estómago, si no se va a empachar. ¿Cierto? Y el empacho es como una comida que se quedó ahí pegada, ¿verdad?
Y con un buen purgante la cosa se va. Solo que se barre toda la flora intestinal y después se complica la cosa. Bueno, habrá cosas que usted todavía lo empachan. Eso le puede dar la pauta si usted ya es capaz de digerir un alimento sólido o todavía no. Porque Pablo se frustraba con los corintios. Les daba su lechita. Mire, la leche es para corderitos. ¿Verdad que sí? Pero si todo el tiempo hay que dar leche y leche y leche y leche y leche y leche. Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuánta de la doctrina que se enseña que usted le entiende? Y más allá de entenderla, la digiere. Y una vez digerida y que forma parte de su vida, la practica. Aleluya, y empezó la lluvia, pero no tenga pena. Que si le cae una gotita, gotita de bendición, diga usted. Verso 3 dice, porque aún sois carnales, los corintios, ¿verdad? No nosotros. Pues habiendo entre vosotros celos, el nepio tiene celos. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se pelean los niños por los juguetes? Vaya ahorita si quiere, solo que está lloviendo, ¿verdad? Ahí a la clase de los niños. Y puede ver que a veces se pelean con los juguetes. No, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Celos por los juguetes, celos por las cosas. Entonces, el nepio, el que no se ha desarrollado, todavía tiene celos. ¿Por qué él sí y ella no? ¿Por qué él le da privilegio a él y a mí no? ¿No son celos esos? Bueno, en el caso de los corintios, los celos eran por los ministros. Y como no se habían madurado, decían, no, yo soy de Pablo, es decir, a mí me gusta que predique Pablo. Verso 4. No, a mí me gusta Apolos, porque Apolos sí es pico de oro. ¿Cómo conoce todo el Antiguo Testamento? Otro por ahí dijo, no, yo quiero ir a Pedro. Yo soy de Pedro porque él caminó sobre el mar de Galilea, ¿verdad? Sobre el agua. Y como decía el hermano Otto, los más espirituales que creían que eran espirituales, no, yo soy de Cristo. Como que dice, yo solo me sujeto al Señor. A ningún hombre me voy a sujetar. Pablo dice que ellos eran nepios, eran niños. Entonces, hermano amado, cuando nosotros agarramos algún tipo de consenso por alguien, aquí es donde yo saco un poquito la espada y meto la espada. Voy a tomar de ejemplo a los directores de alabanza. Yo oigo, porque a veces llegan a mis oídos algunas cosas, que a algunos no les gusta fulano de tal para dirigir, pero a otros sí. Este sí me gusta, este no me gusta. ¿No estaremos cayendo en lo mismo? Es que ese director de alabanza, así como Dios lo usa, aleluya. ¿No será que Dios usa a cualquiera que se disponga? Y que nosotros no deberíamos de tener preferencias si hemos desarrollado. Porque si nos hacemos fans, esa sería la palabra moderna, como los corintios se hacían fan de Pablo, fans de Pedro, en la misma iglesia. Yo le aseguro que cuando Pablo predicaba, los de Pablo llegaban y aplaudían. O cuando llegaba Pedro, llegaban los de Pedro, pero cuando Pablo predicaba, los de Pedro no llegaban. ¿No nos pasará eso a nosotros? Es solo una pregunta. Algunos me preguntan a mí, tienen la valentía de preguntarme, ¿vas a llegar a enseñar? ¿Y sabe qué? No les contesto. ¿Por qué me están haciendo la pregunta? Para venir si yo vengo.
¿Aló? Y en cierta manera me están diciendo, si tú no vas, no voy. ¿Acaso yo morí en la cruz del Calvario por esa persona? Pues yo podría sentirme muy halagado. Aleluya. Los hermanos solo me quieren oír a mí. Pero como les he dicho a ustedes, es muy preocupante cuando una persona se identifica exclusivamente con alguien que ora, que adora, que toca, que dirige o que predica. Porque en primera instancia el maduro, el que está alcanzando madurez, no viene por ningún hombre. Viene por Cristo, por su amado Jesucristo, a tener comunión con el Padre, a tratar de oír lo que el Espíritu le quiere decir por dones o en la alabanza, porque si usted se mete, el Espíritu le puede hablar o le habla el Hijo. Entonces al final, ¿importa quién predica? ¿Quién dirige? ¿Quién toca? Para el espiritual no. Para el nepio, para el niño, sí. No, es que yo quiero este juguetito. Es que yo quiero a este predicadorcito. Es que yo quiero este cantito. Imagínese usted que nosotros llegáramos al punto de tener que decir, bueno, hermano, porque yo me recuerdo en la tradición evangélica, hermano, ¿qué corito quiere que le cante? Así era la cosa. Yo le aseguro que usted tiene cantos bien bonitos, que le gustan. En la tradición evangélica la gente llora, hasta en los bares llora, los caídos. Cuando le cantan, eran 100 ovejas. Sí, dice el bolo, eso quiero. Que había en el rebaño. Toca el corazón, ¿verdad? Eran 100 ovejas que amante cuidó. Hasta los mariachis se la saben usted. Dice, ¿quiere una evangélica? Sí, ¿cuál quiere? Las 100 ovejas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? El niño dice que no difiere en nada del esclavo. Y ahora sí regresamos rápidamente aquí a Gálatas, en el verso 2, capítulo 4, que ese niño, que no difiere en nada del esclavo, sino que está bajo tutores y curadores, dice esta versión. Pero en el original son una especie de administrador, o sea, el heredero pequeñito necesita un tutor. Y es el tutor el que dice qué va a hacer, porque está chiquito. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces, Pablo está usando esa figura para decir, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre, para que pueda echar mano de la herencia. Y en el verso 3 dice, así también nosotros, aquí es donde ya él nos explica lo que yo quiero explicarles a ustedes. Cuando éramos nepios, cuando éramos niños, éramos. Ahora, ¿eso se aplicará a nosotros o todavía somos? Bueno, yo he caminado en las iglesias por muchos años, desde los 11 años, bueno, antes, desde los 5 años. Pero tuve mi etapa en la que, como mi mamá todavía no era cristiana, entonces ya no me llevaba a la iglesia. Entre 5 y 7 años yo pude ir a la iglesia, me llevaban mis tíos, no mi mamá ni mi papá. Dios bendiga a esos tíos. Pero después ya no me llevaron, hasta los 11 años que me convertí al Señor. Entonces, en las iglesias, hermano, ¿usted se ha dado cuenta que la gente se enoja por una mala mirada suya? ¿No será que el ser tan sensible es parte de la niñez espiritual? Es que me hizo una cara fea, pastor. Pero si la cara la tiene así media torcida y te vio torcido, le dio un tic y se quedó así medio torcido. Tenemos 30 años de cristianos, 40 años de cristianos, 20 años de cristianos y nos fijamos todavía en eso. Es que me habló muy pesado, pastor. Sí, pero lo que no decimos es como hablamos nosotros.
Ahora, ¿será importante eso? Al final del día, ¿será importante eso? ¿O como maduros espirituales vamos a discernir qué le está pasando a la persona que vino enojada? Señor, ¿qué le estará pasando a doña Pancracia? Porque aquí no hay ninguna Pancracia, ¿verdad? Para que nadie se sienta aludido. ¿Qué le pasará a la hermana Pancracia? Hoy me tiró el sobre. ¿Qué le estará pasando? Entonces uno empieza a orar por la hermana. En lugar de sentirse todo ofendido. A la próxima vez va a haber. Fíjese que es tremendo, ¿verdad? Pero yo estaba platicando con algunas personas y hacían alusión de la esposa de un pastor. Y no podía entender el otro. Porque ella dice, si esa señora me hubiera hablado, me hubiera visto quién soy yo, esposa de pastor. ¿Y no será que usted, aunque no lo diga, lo piensa todavía? Si esa hermana me busca, me va a encontrar. Y creemos que es normal. ¿Aló? ¿No será niñez espiritual? ¿No será que todavía no hemos crecido en algunos aspectos de nuestra alma? Porque dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Esa palabra rudimentos tenemos que explicarla. Y no hay mejor manera que yéndonos al capítulo número 6 de Hebreos. Porque ahí nos habla que son los rudimentos. Aunque hay otros pasajes, voy a usar ese, capítulo 6. ¿Me dice amén cuando usted llegue también? Bueno, leamos desde el verso 13 porque nos va a servir para lo que hemos estado hablando. Capítulo 5, verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche, el niño, el nepio, ¿verdad? El inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia. 20 años en el Señor y todavía no entiende algo de la palabra. Si lleva 5 meses, está bien que no entienda muchas cosas. Pero aquí dice que el que solo toma leche es inexperto en la palabra de justicia porque es nepio, niño, otra vez ahí, si quiere lo subraya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que el que ha madurado, hermano, va a discernir las actitudes de los demás. Un esposo espiritual va a discernir a su esposa cuando se está poniendo rara, enojada. No le va a decir, bueno, ¿y a vos qué te pasa? No, va a discernir. Va a orar por ella. Hasta la va a ministrar. Y si no se deja, va a ser sabio para esperar el momento adecuado. Dice amén. Bueno, por tanto, dice el verso 6, dejando ya los rudimentos, los principios, la doctrina básica, entendámoslo en ese idioma, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces, el niño que le dan leche se acostumbra a los rudimentos. Y se acuerda que ese niño necesita un administrador, una nana, un ayo, alguien que lo tome de la mano, alguien que lo guíe. Aquí lo que se está tratando de personificar es que esa nana es la ley. Lo vemos ahí en el capítulo número 4, verso 4 de Gálatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando enseñamos sobre para qué sirve la ley, dijimos que la ley saca a luz el pecado. Entonces, cuando usted
acaba de entrar al Señor, acaba de convertirse, el Señor acaba de operar en usted el nuevo nacimiento, usted empieza a leer la Biblia, dice que el hombre espiritual puede discernir las cosas que están escritas en la palabra del Señor y usted empieza a entender qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Cierto? Y si a usted le gustaba el guaype, si usted se empinaba el codo, si el único deporte que usted hacía era el highball, algunos se ríen, pero de repente usted empieza a darse cuenta que ya no le gusta eso, que ya no lo necesita para estar alegre. Entonces, las prohibiciones de la ley, no hagas esto, no esto, no esto, no esto, no esto y no esto, es para el niño. Pero el que ha madurado, el que es espiritual, lo que se desarrolla en él son los frutos del Espíritu. Por eso es que cuando alguien lo coquea, ¿conoce esa palabra? Del griego coquear. No. ¿Conoce eso? Cuando alguien lo provoca. Cuando alguien le dice, bueno, venite pues. ¿Y vos qué crees? A mí me llegan muchas noticias y muchas anécdotas. No son anécdotas porque en realidad han sido verdad. Pero hay pastores que se retan a los trancazos. Sube tanto el furor entre ellos que me cuenta uno que le dijo, bueno, vamos pues. Ay, le dice el otro, yo crecí en la terminal, le dijo. Pastores. ¿Puede haber pastores niños? Sí. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces en la iglesia hay miradas que matan? Y el otro le dice, tenemos que ser cuidadosos porque ahora el que ha madurado va a madurar en los frutos del Espíritu. Y dice, cuando lo veamos en el capítulo 5, que los frutos del Espíritu, contra esas cosas no hay ley, dice. O sea, yo no voy a ser manso porque la ley me esté diciendo que debo ser manso, porque haya una prohibición a ser manso, o mejor dicho, a ser belicoso y no manso, sino que yo voy a ser manso porque ya adentro de mí me apaciguaron. Amén. ¿Me está entendiendo? La madurez espiritual nos va a llevar a nosotros a que de adentro para afuera estamos alcanzando el carácter de Cristo. Mientras que el niño necesita corral. Porque si no se le pone corral, se puede hasta herir, se puede hasta golpear. Entonces, el recién convertido, por así decirlo, necesita ayo. Alguien que le esté llevando de la mano, alguien que le esté diciendo, que le esté enseñando la palabra de Dios, pero que no lo esté necesariamente legalizando. Pero aquí el apóstol Pablo dice que el Señor apareció, aún dice que nacido bajo la ley, con el propósito de redimir, de comprar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero aquí es la adopción de hijos maduros, la huiotesia, hijos maduros, adopción de hijos maduros. Cristo realmente murió y resucitó, no para que nosotros nos quedemos enanos espiritualmente, sino para que demos la estatura del huío. Cuando habla del Hijo de Dios, habla del huío, el que dio una estatura, una madurez. Y cada uno de nosotros necesitamos alcanzar esa madurez, tener esa estatura, porque aún los 5 ministerios, mire, yo me tomo muy en serio
lo que dice Efesios capítulo 4. Y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo estoy haciendo la función pastoral con usted. Me toca hacer la función magisterial. Pero de nada serviría esa función si usted no crece, si no da estatura, porque dice que esos 5 ministerios están para que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces yo voy a tener que tener, hermano, mi metro para medirlo a usted. Aquí en uno de los tubos de la carpa, póngaseme aquí por favor, ¿cuánto mide espiritualmente? Y no subió mucho. ¿Me estoy dando a entender? Porque si usted no crece, si usted no madura, si usted no se parece más a Cristo, si no va a alcanzar la estatura del varón perfecto, que el modelo es Cristo, tristemente no se va a ir cuando Él venga. Y eso tiene que ser realmente algo que a un ministro del Espíritu le debe de preocupar, pero más que preocuparse debe ocuparse. ¿Cuántos saben que es mejor ocuparse que preocuparse? Es mejor ocuparse. Por eso es que de alguna forma, hermano amado, yo anhelo que usted no salga hoy de aquí y como está lloviendo, hasta que se vaya la lluvia. No, pero vamos a tratar de ir redondeando esto. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, esa misma palabra solo aparece en otro verso, en el capítulo número 8 de Romanos. ¿Me acompaña? Dice amén, ¿está aquí conmigo todavía? ¿O ya se durmió? Mire lo que dice acá. Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos, de los judíos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, 8:22 de Romanos, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí viene lo importante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Usted tiene las primicias del Espíritu. Tiene testimonio de tener las primicias del Espíritu. Entonces por favor, gócese y por lo menos dele un aplauso al Señor, porque tiene testimonio de tener al Espíritu. Pero sigue diciendo, gemimos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hermano amado, ¿alguna vez usted ha gemido dentro de usted mismo? Pero no esté gimiendo con la que se va a casar, hombre. Es añadidura. No gima por ese carro nuevo que quiere. No gima por esa casa que quiere. O ese viaje que quiere. Gima para dar estatura. Gima para parecerse al Señor. Porque dice, gemimos en nuestro interior, verso 23 estoy, esperando la adopción. Si estamos esperando la adopción no ha sido hecha. ¿Cómo así? Acuérdese que la adopción es huiotesia, va a llevarse a cabo cuando usted y yo demos estatura. Bueno, se lo explico en 2 o 3 minutos. Dice que nosotros hemos llegado a recibir el derecho de llegar a ser hijos de Dios, San Juan 1:12. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene testimonio de que es hijo. Pero Juan, después en su epístola pastoral dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser futuro. Eso lo que quiere decir es que somos hijos legalmente.
Cuando nuestro espíritu toma vida, ahí empieza el proceso. Cuando se está trabajando nuestra alma y nuestra alma se está dejando en ese proceso de ministración, porque quien no nos permite madurar es el alma. Es que cuando somos muy almáticos, somos niños. Esos berrinchitos que le agarran a usted, ¿no? ¿O no le agarran? Esos son del alma. Porque ya su espíritu ya dio estatura. Porque ya el espíritu de Cristo dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya su espíritu tomó vida. Por eso a su espíritu le gusta lo que le gusta al Hijo. Pero el alma no le gusta lo que le gusta al Hijo. Entonces al alma hay que a veces traerla arrastrada al culto usted. ¿No quiere el alma? Mejor aquí mi chocolatito viendo tele, mi Netflix. Yo hablo de lo que está de moda. Porque lo que está de moda le gusta a los cristianos. Y ahí están los cristianos a la moda. Vaya. Pero usted dio un paso y se vino al culto. Pero su alma todavía está deteniendo el proceso de madurez. Por eso dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere. Amén. Pero la huiotesia es cuando el cuerpo nuestro sea transformado. Y entonces la tierra va a estar llena de hijos gloriosos. Es lo que dice aquí, que la misma creación está esperando eso. Dice: gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Y cuál es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. 8:23, lo lee ahí. Todo empezó en el espíritu, sigue con el alma, y cuando se termina con el alma, viene la transformación del cuerpo y nos dan un cuerpo glorioso. Cuando usted tenga cuerpo glorioso, es la adopción. Porque entonces usted se va a parecer al Hijo. Él va a ser el huíos, pero nosotros también. Y la creación lo que va a ver son hijos gloriosos, hermano. Donde ya las cosas que ahora en esta atmósfera nos afectan, ahí ya no nos van a afectar. Como Él vamos a traspasar sólidos, como Él vamos a ser transportados de un lugar a otro, como Él vamos a tomar diferentes formas, como Él vamos a ministrar en el poder de la resurrección de Él. Pero eso no va a suceder si seguimos niños. Si no avanzamos hacia esa madurez de la que el apóstol Pablo nos habla. Dice: la adopción es la redención del cuerpo. Yo termino. Dije que llegaba hasta el verso 7. Y por cuanto, verso 6, y por cuanto sois hijos, volví a Gálatas, capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Nota que está en mayúscula, hermano amado. Léalo bien en su Biblia, subráyelo. El Espíritu de su huíos, el cual clama: Abba, Padre. En nuestro espíritu está el huíos, queriendo sacar esa madurez, esa perfección, esa plenitud de adentro hacia afuera. Hermano, no sé si me está entendiendo. El huíos, el maduro, está adentro, está en el espíritu, pero quiere pasar del espíritu al alma. Entonces, ¿qué quiere hacer? Que nuestras emociones sean maduras. ¿Me está entendiendo? Yo sé que muchas hermanas aquí van a entender lo que voy a decir, pero no se van a atrever a decir amén, porque se van a meter en líos. Pero muchas mujeres saben que
porque a veces sus esposos se comportan como niños malcriados. Ya vio que no hubo amén. Si no, no hay gasto. Sí, hermano. Uno puede tener 60 años, 70 años, 80 años. Y muchas veces tenemos a nivel emocional un niño herido. Un niño malcriado, berrinchudo. Pero también ustedes, hermanas, para empatar el partido. Y cuando menos lo sentimos, sale a la luz. Pero cuando el huíos trata de permear esos sentimientos, ¿usted se ha puesto a pensar cómo serán los sentimientos de Cristo? ¿Cómo fueron los sentimientos de Jesús? Léalo en los evangelios. Sus sentimientos siempre eran buenos. Su deseo de ayudar era bueno. Era maravilloso. Él no vino para ser servido, sino vino a servir. Bueno, Él está dentro de nosotros, haciéndose uno con nuestro espíritu. Y quiere salir al alma y tomar las ideas, porque en el alma está la mente. Por eso usted sabe que lo que más nos cuesta es tener fe, porque la mente nos juega rudo. La mente dice, hasta no ver, no creer. La mente nos dice, no, eso de la fe no muy lo entiendo. Pero cuando el huíos toma el alma, toma decisiones correctas. El Señor siempre tomó decisiones correctas. Sus hermanos le decían, hey, sal, hazte famoso, sube a la fiesta, le decían sus hermanos. ¿Se acuerda? Y le decía, no es mi tiempo, decía él. A nosotros nos dicen, anda y haz tal cosa, Dios te va a levantar. Ahí vamos a frustrarnos. Él sabía el tiempo, el kairos de Dios, sabía el tiempo de Dios para él, para su ministerio, y subió en su tiempo. Hay cosas que Dios te va a dar, pero bienaventurado aquel que discierne cuál es su tiempo. ¿Quieres un esposo, tú que estás soltera? No te apresures. Pídele al Señor que te lo dé en su tiempo. ¿Anhelas ministerio? Gloria a Dios, el tiempo se acorta. Pero tal vez algunos van a tener ministerios de los 40 días del Cristo resucitado. Mire qué ministerio más tremendo. Que sea en el tiempo de Dios. Pero mire, el Espíritu que nos dio en nuestros corazones clama, papito. ¿Cuánto le dijeron papito a su papá? Si no, no me van a entender. A mí me cuesta decirle papito a mi papá, porque viví poco tiempo con él. Pero ¿quiénes aquí con toda libertad le dicen a su papá papito? Ustedes me entienden. ¿Por qué le decimos papito? Porque papito es una relación tan profunda que cuando dice que nos dio el espíritu de adopción para que clamemos papito. Cuando usted tenga eso en su corazón, empezó a madurar. Porque el que dice papito no teme al futuro, porque su papá es grande, es todopoderoso, es maravilloso, es lleno de amor. Y a su papá, el que le dice papito a su papito, sabe que le puede pedir y el papito le va a dar. Y si no le da, sabe que papito no le da porque le puede hacer daño. Entonces tenemos confianza. Por ese espíritu de adopción clamamos, papito. El que tiene al Señor como Padre no teme, vivirá tranquilo, tendrá paz, tendrá reposo, porque es como el niñito que el bravucón le quiere pegar en la escuela.
Y de repente le dice, papi, ¿me acompañas? Y el bravucón, que es un niño un poquito más grande, ¿verdad? Estamos hablando de niños de kinder. Solo que ese fue más alto y le pega al chiquito. De repente otra vez le va a pegar, solo que ve a un hombrón allá detrás del chiquito. Y por tonto le pega, ¿verdad? Así es nuestro papito. El enemigo, que el Señor lo reprenda, nos quiere almorzar, nos quiere destruir, nos quiere quitar nuestro gozo. Dice que Él vino para robar, matar y destruir, que el Señor lo reprenda. Pero dice inmediatamente, pero yo vine, nuestro papito, porque es el mismo, el Hijo es el mismo con el Padre. Yo vine para que tengan vida y que tengan en abundancia. Yo me voy a hacer cargo de tu enfermedad. Yo me voy a hacer cargo de tus problemas. Yo me voy a hacer cargo de tu familia. Yo me voy a hacer cargo de tus hijos. Y yo digo, papito, y confío, porque he madurado. He creído que realmente lo que Él me ha ofrecido se va a cumplir. Hoy sí, cierre. Así que ya no eres esclavo de rudimentos, de religiones, de mandamientos externos. Porque, hermano, qué aburrido es estar guardando mandamientos externos. No, no, no y no. Qué bonito es que de adentro, cuando viene la tentación, tú dices, eso no es para mí, porque ya me cambiaron naturaleza. Eso ya no me gusta. Eso no me conviene. Pero ya no hay una ley que te lo prohíba. Tú, en tu naturaleza nueva, está el no hacerlo. Así que ya no eres esclavo, sino huíos, hijo. Y si hijo, huíos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros tenemos una gran herencia. Pero ¿sabe por qué no la disfrutamos? Porque no hemos madurado. Nos hemos quedado detenidos. Muchos creen que Dios les va a dar las cosas portándose bien. ¿Quién podrá portarse bien por sí mismo? Ninguno. Pero si estas verdades maravillosas las logramos entender por el Espíritu, el maduro, usted sabe que el obediente está dentro. Él obedeció a todo al Padre y está dentro. Y nos quiere llevar a que nosotros obedezcamos. Porque el niño inmaduro no obedece. Usted se da cuenta que los niñitos, cuando no son encaminados bien, no hacen caso. Y son un problema para muchas veces las personas adultas. Pero cuando el Señor está dentro de nosotros, ya no hay que estarle diciendo, no haga eso. Al niño se le dice, no haga eso. El adulto ya sabe qué hacer. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un necio o un huíos?